Primero quisiera saludar a la iglesia nuevamente. Qué bueno verles. Una vez más estoy bien contento de estar aquí. Un privilegio de parte del Señor, ¿verdad? Estar aquí. Y no tengo más que decirle. Ustedes saben cómo yo me siento cuando me toca pararme aquí a exponer la palabra. Yo le voy a pedir a mi bella esposa que ella sea orando por una introducción corta. Que el Señor tenga misericordia. Amén. Recordamos la prédica del domingo pasado. Esta es un tipo de continuación, aunque no es una continuación. La prédica pasada era sed santo porque Él es santo. Y le exhortaba a que viviéramos una vida de santidad cumpliendo los mandamientos de nuestro Señor, estando separados para Él y haciendo su voluntad. Hoy yo vengo a hablarle acerca, o le puse como tema, caminando con Dios. Domingo pasado, ser santo porque Él es santo, y hoy, caminando con Dios. Y vamos a revisar algunos versículos donde en el libro de Santiago nos damos cuenta que Santiago comienza a hablar de que se puede interpretar de dos maneras. Caminando con Dios o caminando sin Dios. Y yo quisiera que nos enfocáramos en estos versículos en caminando con Dios. ¿Cómo caminar con Dios? Interpretarlo de la manera de cómo caminar con Dios y no de cómo no caminar con Dios. Ok, vamos a leer el texto todos juntos y luego lo vamos a revisar. Y si pueden buscar Santiago capítulo 4. Verso 4 al 10. El libro de Santiago, capítulo 4, verso 4 al 10. Cuando lo tenga, dé un fuerte amén. Bien. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Por Él da mayor gracia, y esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor, Él os exaltará. Amén. Yo quisiera que prestáramos atención a lo que vamos a discutir, o lo que vamos a hablar el día de hoy. Y yo le pido incluso a Dios que Él pueda abrir los ojos de nuestro entendimiento para causar en nosotros ese impacto con el cual la Escritura fue escrito inicialmente. Que ese mismo impacto del inicio sea en nuestra vida el día de hoy. Y esa fue mi introducción. Sorpresa. Hermanos, ya leímos la Escritura y Santiago comienza este texto llamando a estos lectores o a aquellos que en el futuro iban a leerlo como nosotros, que iban a leer esa carta. Comienza diciendo: almas adúlteras. Y ciertamente este calificativo es un poco fuerte y poderosamente me llama la atención. Es incluso hasta confrontador.
Y también podríamos decir que es condenador, porque dice almas adúlteras. Y sobre todo cuando tú lees los capítulos anteriores donde Santiago se refiere a los lectores como hermanos. Y lo podemos ver en Santiago 1:2, en 2:1, en 2:14, en 3:1, en 3:10 y en 3:12, donde él le dice hermanos. Y luego también le dice amados hermanos, en el Santiago 1:16, en 1:19 y en 2:5. Pero ahora a esos mismos hermanos él le llama almas adúlteras. De manera que Santiago está hablando a un grupo de hermanos cristianos. No está refiriéndose a nadie fuera que no haya recibido la buena noticia de Cristo, sino que se refiere a aquellos que una vez aceptaron la buena noticia de Cristo, de que Cristo murió en el Calvario y lo hicieron su Señor. Le llama almas adúlteras. Uno de los mejores académicos del Nuevo Testamento, Douglas Mood, comenta con relación a este comentario o a esta frase que usa Santiago cuando dice almas adúlteras. Y dice que marca el comienzo de uno de las más fuertes llamados al arrepentimiento que tú puedas encontrar en todo el Nuevo Testamento. Douglas Mood agrega que Santiago advierte a sus lectores acerca del peligro de coquetear con el mundo y de las consecuencias que este coqueteo tiene en su relación con Dios. Y sabemos que Dios no tolera rivales. De hecho, Dios no tiene rivales, pero tampoco tolera rivales cuando nosotros traemos a nuestra vida a otra cosa y lo ponemos en el primer lugar. De manera que tú y yo somos o amigos de Dios y enemigos del mundo, o amigos del mundo y enemigos de Dios. Una de las dos. Eso es lo que hay. Solamente hay dos opciones. O eres una cosa o eres la otra. O eres frío o eres caliente. No hay tibiez en cuanto a este tema. Cristo nos advirtió y dice, el mundo lo va a odiar. Que primero nos preocupemos o pensemos, ¿sabe qué? Primero me odiaron a mí. Así que tranquilos. Ellos lo van a odiar, pero primero me han odiado a mí antes que a ustedes. En otras palabras, la única forma en que puede pasar que el mundo le odie a usted o lo repudie o lo rechace es si usted empieza a vivir una vida o esa vida que Cristo compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Así que analice en su vida cómo yo me llevo con los demás, cómo me trata el mundo. Y eso le va a dar un claro indicativo de que si usted está caminando con Dios o no, si usted está viviendo la vida por la cual Cristo murió o no. Si no hay rechazo, es una bandera roja. El mundo nos odia a la iglesia. Y hay una razón por la cual el mundo odia a la iglesia y nos odia a nosotros los cristianos. Y la razón es porque nosotros no nos moldeamos a sus valores, a sus principios, a su estilo de vida, en la forma en lo que ellos se manejan. Nos odian porque nosotros ofrecemos resistencia a ese estilo de vida y decimos no, acorde a la palabra, eso está mal y por eso nos odian. El mundo y Dios prácticamente son encontrados, son amos encontrados. Y lo que quiero decir con amos encontrados es, tú eres o amo de Dios o amo del mundo, lo acabamos de leer. O eres amigo de Dios y enemigo del mundo, o eres enemigo de Dios y amigo del mundo. Son amos encontrados y los dos tienen grandes demandas. Y tú no puedes servir a dos señores al mismo tiempo. Tú no puedes servir a Dios y al dinero, dice la palabra. O sea, realmente no puedes ni servir a Dios y a otra cosa al mismo tiempo. Y cuando tú piensas como el mundo, tú decides como el mundo.
Tú hablas como el mundo. Tú te comportas como el mundo. Tú caminas como el mundo cuando tú piensas como el mundo. Y tus valores se comprometen. Un cristiano que permite que entre la mundanalidad en su vida es un cristiano con valores cristianos comprometidos. Y usted sabe cómo Dios le llama a eso cuando un cristiano tiene sus valores comprometidos. Él le llama adulterio espiritual. Ese es el nombre que él le da. Adulterio espiritual. Nosotros no lo vemos así porque nosotros estamos acostumbrados a adulterar espiritualmente contra Dios. De una manera o de otra, pecamos y eso es un adulterio espiritual. La verdad, si analizamos cada uno de nuestros corazones y vamos a suponer que Dios envíe y vamos a suponer que haga un juicio ahora mismo con todos nosotros y la verdad es expuesta, nos daremos cuenta que muchos de los que se identifican como cristianos tienen un mayor compromiso con el reino de este mundo que con el reino de los cielos. Y eso es un problema. Hermanos, algo que nos puede servir como alerta, como una bandera roja de nuestro caminar con Dios, es cuando el deseo o la motivación para hacer las cosas para Dios disminuyen. Hoy es lunes, pero yo siempre iba todos los lunes a evangelismo. Yo no voy ahí No hay un deseo. Bueno, hay oración este jueves, pero yo como que no voy ahí. Yo estoy muy cansado. Yo vine y trabajé 12 horas y yo no quiero ir a la iglesia. Se va el deseo de tú hacer aquellas cosas que tú antes disfrutabas de hacer para Dios. Ahora disminuye. ¿Y qué pasa? Que cuando ese deseo disminuye por las cosas de Dios, de la misma manera aumenta por hacer las cosas del mundo. Y eso es un problema. Y esto es como somos. Aumenta uno, disminuye el otro y viceversa. Y esto fue exactamente lo que le pasó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis cuando Jesús le hace un análisis y al final le dice lo siguiente. ¿Sabes qué? Tú has hecho grandes cosas. Desenmascaraste a los falsos profetas. Así de increíble era la doctrina de esta iglesia y su compromiso con Dios, pero con el tiempo tú perdiste tu primer amor. Y al perder tu primer amor, exactamente, eso se traduce en también perder a Dios. No estás caminando con Dios porque no lo amas. Hermanos, Satanás sabe cómo seducirnos. Él sabe lo que a nosotros nos atrae. Y poco a poco, sin que nosotros nos demos cuenta, Él va tomando terreno en nuestros corazones. Y cuando venimos a darnos cuenta, ya estamos muy adentro, así como se encontró la iglesia de Éfeso cuando Jesús le hizo el análisis. Sin darnos cuenta, nuestro corazón de repente comienza a latir por dos cosas a la misma vez. Pero más fuertemente por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Y luego nos preguntamos, wow, ¿y qué fue lo que me pasó? Yo no sé qué fue lo que me pasó. Pero Dios dice, oh, no sabe, yo sí sé qué fue lo que te pasó. Yo sé qué es lo que te ha pasado. Y es que tu corazón está latiendo por dos cosas a la vez. Está asincrónico. Latiendo por dos cosas a la vez. Está en una arritmia espiritual que no está latiendo normalmente como debe. Porque ¿sabes qué, hermano? Satanás sabe cómo llevarte de una mirada inocente a una mordida. Y realmente no tiene nada de malo la mirada. El problema es cuando Él te lleva de una mirada totalmente inocente a una mordida.
Y tú a veces puedes decir, ¿sabes qué? Es que eso no hay nada de malo con esa cosa, porque a veces hasta nos ponemos a justificar y a defender ciertos puntos que sabemos bien profundo en nuestro corazón que son incorrectos. Y eso es lo que Satanás exactamente quiere. Y te dice, exacto, tú estás en lo correcto. No hay nada de malo con eso. Un hermano viviendo una vida cristiana pensando que las atracciones del mundo no son tan malas. Tremendo lío. La especialidad de Satanás, tú la puedes ver desde el jardín del Edén. Ve a Eva mirando esa fruta tan brillosa y la lleva a la mordida de la misma. Primero la mira y luego la muerde. Y así mismo ocurre con el mundo. Muchas veces miramos, ok, yo no lo haría nunca, no. Y de repente empezamos y nos encontramos meditando en, wow, pero eso no es tan malo. No es matando a alguien que yo estoy, ¿verdad? Bueno, tú sabes que no es tan mala esta mentira, es una mentirita blanca. Es para proteger, tú sabes, va a causar mayor beneficio que lo que va a causar el daño, si digo la verdad. Y nos encontramos de repente justificando aquello que una vez dijimos que no íbamos a volver a hacer. Yo quiero que tú escuches cómo el diccionario en línea, diccionario libre en línea, un diccionario no cristiano, y de hecho lo traigo a propósito porque es un diccionario no cristiano. ¿Cómo define un diccionario secular la mundanalidad? Y yo pensaba, mi hermano, que iba a describir un montón de cosas extremas e inmorales. Escucha, es el apego a las cosas de este mundo. ¿Qué? Solo eso, el apego a las cosas de este mundo. Un diccionario totalmente secular muchas veces puede sorprendernos y decir, wow, pero eso no es lo que yo había pensado toda mi vida acerca de lo que es la mundanalidad. Y a nosotros no nos gusta pensar en eso. No nos gusta pensar en que realmente, si lo miramos profundamente, vamos a encontrar mucha mundanalidad en nuestra vida. No es solamente droga, no es alcohol, no es sexo, no es pornografía solamente, no es vanidad ni todo esto. Es solamente lo que cubre cualquier cosa que te atrae a este mundo. La vanidad de este mundo. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice acerca de lo mundano: se dice de una persona inclinada a los placeres. Y qué bien, eso era lo que yo tenía entendido. Pero oye lo que dice después, escucha. Y las superficialidades de la sociedad. O sea, no es solamente los placeres, sino las superficialidades de la sociedad. De la manera en que el mundo se distrae, cómo disfruta, cómo piensa. Todo lo incluye ahí. Aquellas cosas que son temporales, que no son eternas, que no tienen ningún valor eterno, pero que son cosas que nosotros los cristianos vivimos y practicamos muchas veces. Les recuerdo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Caminando con Dios. Esa es nuestra misión, caminar con Dios. Y si tú caminas con Dios, tú te vas a dar cuenta de su propósito y de lo que Él quiere que tú hagas bajo su propósito. En cierta ocasión yo me pregunté, porque yo leí la historia de Enoch. La Biblia habla de 6 generaciones antes de llegar a la séptima, que era categorizada por aquellas personas o líderes en particular en ese tiempo que tuvieron hijos. Y luego habla acerca de Enoch.
que es la número 7. Eso está en Génesis 5:24 y dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. La Biblia no me dice que los otros mencionados, los 6 anteriores, no conocieron a Dios, pero sí me dice que Enoc caminó de una manera o vivió de una manera diferente a los demás. Él caminó con Dios. Y yo creo que Santiago en este texto me dice claramente cómo no se camina con Dios y cómo se camina con Dios. Enseñanza número 1. Caminar con Dios requiere decir adiós al mundo, a su sabiduría, a sus sistemas de valores y al espíritu del anticristo que gobierna. Y yo quiero que subraye esa última frase, y al espíritu del anticristo que gobierna. Y si proyectan de nuevo el versículo 4 para que lo leamos. Ahí está. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, no hay un término medio. Se lo dije anteriormente, o es blanco o es negro, ¿no? O es frío o es caliente, no hay tibieza en el medio. Si te detienes un momento a pensar cómo vive este mundo, o cómo es el mundo, cómo habla, cómo se maneja, cómo compra, cómo vende, cómo negocia, cómo educa, cómo trabaja, cómo se divierte y todas las cosas que hace, te vas a percatar que hay una enorme diferencia en el estilo de vida del mundo en comparación con el estilo de vida que la Biblia nos invita a vivir diariamente. Y esto tiene sentido cuando usted va a la palabra y ve Juan, 1 Juan 5:19. El discípulo amado fue el último de los discípulos escogidos. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Te acuerdas la última frase que te dije que la tuvieras pendiente? Bajo el espíritu del anticristo o el dominio del espíritu del anticristo. Para el mundo, la libertad es tener libertad para hacer lo que a ti te dé la gana. Eso independientemente de si te daña a ti, daña a otros o maltrata tu relación con Dios. De lo contrario, no es libertad. Felicidad es la experiencia del placer para el mundo. Si tú no tienes un placer, pues entonces no hay una felicidad. Las metas y las vías para llegar a esas metas en el mundo, sin importar cómo lo hagas, sin importar cómo tú compartas tu foto mostrando desnudez a cambio de dinero, porque es válido y es aprobado por la ley, no importa, eso es tu libertad, esa es tu decisión. Y esa es la forma en que el mundo piensa. Los títulos te dan cierta importancia, cierto estatus. El cuerpo es para exhibirlo. Igual, si lo tienes, pues entonces muéstralo. El sexo es para disfrutarlo libremente. No importa si estás casado o no estás casado, si es con tu esposa o no es con tu esposa. De esa manera el mundo ve el sexo. La mentira es totalmente normal. Todos mienten. Nos justificamos diciendo todos alguna vez mintieron. Y yo no soy diferente, Dios sabe mis debilidades. La pornografía es una diversión y muchas veces es incluso apreciada como
ah, es una forma de expresión artística. Pero por favor, Leonel, eso es arte. Y es la manera en que el mundo ha estado entretejiendo la imagen de cómo se debe vivir contrario a lo de Dios. Ahora, ¿entiendes por qué Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Porque al momento en que tú entras en ese caminar como camina el mundo, te constituyes inmediatamente en enemigo de Dios. El mundo aplaude todas estas cosas que yo mencioné, pero que a la luz de la palabra van en contra de la naturaleza y la vida que Dios nos llama y que Él rechaza contundentemente. Algunos cristianos con deseos mundanos pelean e incluso inventan lenguajes sofisticados para defender un punto indefendible. Y es interesante porque dice, no, eso no tiene nada de malo. Pudiera darle miles de ejemplos, pero no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero dice, no, eso no tiene nada de malo. Eso yo no veo nada de malo en hacer eso. El problema está cuando tú le preguntas, pues dime qué tiene de bueno. Y entonces ahí tienen que bajarse del caballo porque no pueden explicar qué tiene de bueno. Y al no tener nada de bueno, pues entonces es casi imposible decir que si no tiene nada de bueno, pues es imposible decir que no tiene nada de malo. Y es por eso en que tenemos que tener bastante cuidado. El problema está que el que no es conmigo, contra mí es, dice el Señor. En Lucas 11:23, si tú no estás con Dios, automáticamente estás en contra de Dios. Y de Dios sale toda buena dádiva, está todo lo bueno. Y si en algo en particular, un comportamiento, un estilo de vida, algo simple, tú no encuentras algo bueno, pues es automáticamente malo delante de los ojos de Dios. Escucha lo que Juan dice en 1 de Juan 2:15. Si lo tienen por ahí. Yo creo que lo mandé, sí. Ahí está. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Estas mundanalidades se han infiltrado en nuestra iglesia. En la iglesia del Señor se han infiltrado las mundanalidades como que pues no es nada, es un estilo de vida y a veces lo vemos incluso como el Señor está trabajando con el hermano o con la hermana y sí, yo estoy de acuerdo, el Señor está trabajando, pero muchas ocasiones cuando el Señor tiene 15 años trabajando lo mismo con una persona, hay que ponerlo en duda si el Señor está trabajando o simplemente son áreas de su vida que no han rendido a los pies de Cristo. Estas mundanalidades nos distraen, han distraído a la iglesia y muchos andan incluso buscando en hablar en lengua. Cuando lo primero que tenemos que hacer es entender y obedecer lo que se nos reveló y se tradujo en nuestra propia lengua. Entonces yo no puedo buscar hablar en lengua, buscar hacer algo que Dios me utilice a mí si yo todavía no estoy obedeciéndolo en mi propia lengua. Tenemos que ser diferentes. Joe Beeke, que aún vive, por cierto, y es un estudioso de los puritanos, dice lo siguiente: la meta de los que persiguen al mundo o el mundo es moverse hacia adelante. Y muchos hasta lo decimos, yo quiero echar para adelante. En vez de moverse hacia arriba. Es vivir horizontalmente en vez de vivir verticalmente.
Buscan prosperidad en vez de santidad. Hablan de deseos egoístas en vez de oraciones del corazón. Si no niegan a Dios, lo ignoran y lo olvidan. Y es interesante porque uno dice, pero ¿y cómo tú puedes ignorar a Dios y cómo puedes olvidarte de Él? Y el problema está, hermano, que cuando nosotros tomamos la decisión de pecar, porque es una decisión, no es que, no pude hacer nada, es una decisión. Cuando tú pecas, inmediatamente tú estás ignorando a Dios. Porque nadie aquí que ha pecado, que es cristiano, me puede decir a mí que pecó y que no se dio cuenta que estaba pecando. Que antes de entrar en el terreno del pecado, el Espíritu Santo no le dijo a usted, por ese camino no, porque es un camino de perdición. Nadie lo puede decir. Porque todos tenemos el Espíritu Santo en nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Y si ese es el caso, yo estoy seguro que usted lo que hizo fue, yo voy a desconectar este switcher de la alarma que me está diciendo que eso es pecado y lo voy a ignorar. Y tomó la decisión. C.J. Mahaney, no sé si lo pronuncié bien, pero lo leí. Hay un nombre ahí interesante. C.J. Mahaney, en su libro Worldliness o mundanalidad, dice lo siguiente: el mayor peligro de la iglesia de hoy no es la persecución por parte del mundo, sino la seducción. Y realmente la persecución ha estado desde el tiempo primitivo de la iglesia, o sea que no es un mayor problema. De hecho, la persecución lo que hace es que te purifica el cuerpo de Cristo, la persecución, y lo pudimos ver en la Biblia. Mas sin embargo, la mundanalidad o la seducción te lleva a ser mundano. Y cuando tenemos una iglesia que es mundana, lamentablemente no puede cumplir la gran comisión porque no tiene nada que enseñar. No tiene a un Cristo verdadero, sino que vivimos una vida falsa. Enseñanza número 2. Caminar con Dios requiere humildad de corazón. Y de lo contrario, te arriesgas a tener a Dios en tu contra. Lionel, ¿y dónde tú ves eso? Que yo tengo que servir a Dios con humildad y si no me arriesgo a tenerlo en mi contra. Vamos a leer el versículo 6 ¿tenemos ahí? ¿Sí? ¿No? El que estamos leyendo, que es el base, Santiago 4, 6. Número 6, ahí. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo voy a leer de nuevo. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la soberbia es orgullo, es altivez. Eso es lo que se refiere con la soberbia. Nota que el texto no dice que Dios ignora la soberbia, o que la olvida, o que la deja a un lado a los soberbios, sino que dice que Él lo resiste. Y lo que quiere decir esto es que Dios se pone en el camino del soberbio y le ofrece resistencia. En ocasiones nos comportamos de una manera de soberbia y creemos que por nuestros propios méritos es que hemos logrado lo que hemos logrado. Y Dios agarra y dice, yo voy a resistir a esa soberbia y voy a cerrar la puerta. La puerta que cuando yo la cierro nadie puede abrirla. Y ahí nos encontramos en una encrucijada y empezamos a echarle la culpa al diablo de nuestra propia soberbia. Eso es el diablo que me quiere retener la bendición. Cuando realmente nosotros mismos fue que causamos
ese resultado por causa de nuestra soberbia. Piensa, cuando tú estás enfrente de alguien, estás hablando con alguien y tú te das cuenta que esa persona tiene un orgullo y está hablando con soberbia. Eso, ¿verdad? Como que en la mente es como hasta una falta de respeto. Tú dices, pero ¿qué es lo que se cree esta persona que me está hablando de esa manera? Imagínate para Dios cómo es nuestra soberbia. ¿Qué tan ofensiva es nuestra soberbia delante de los ojos de Dios? Esto Dios lo ha revelado más de una vez a través de la Biblia, de muchas formas, y es repulsivo para Dios. Cuando Él se encuentra con alguien con soberbia, Él simplemente lo repudia y lo rechaza. Y si te acuerdas, por ejemplo, el rey Saúl, cuando él decidió tomar el trabajo del sacerdote, decidió no esperar y tomar un trabajo que no le correspondía, tomando como mérito que él era el rey y por lo tanto él entendió que tal vez podía hacerlo. ¿Qué hizo Dios? Una sola decisión y le quitó el reinado. Lo dejó siguiendo reinar un tiempo más, mas sin embargo se alejó de él hasta que murió. También el rey Usías, que gobernó por 50 años muy bien, hizo tremendo. Sin embargo, se le ocurrió la misma idea que al rey Saúl. Y entró al templo a ofrecer incienso en desobediencia, sabiendo que era un trabajo que le correspondía a los sacerdotes. Y de hecho, los sacerdotes le dicen, rey, por favor no lo hagas, que eso no te corresponde a ti. Y él lo que hizo fue, en su soberbia y en su orgullo, que se molestó en gran manera. E instantáneamente empezó a salirle lepra en la frente, seguido de todo el cuerpo. Y vivió los últimos 15 años de su vida fuera del pueblo, por causa de su soberbia. Cuando Nabucodonosor se levanta en el balcón y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado con mi fuerza, con mi poder, para la gloria de mi majestad? Dios lo agarra, lo lleva al campo a comer pasto por 7 años. Dios lo humilló. Dios se metió al frente y le dijo, no vas a seguir haciendo lo que estás haciendo. Tu soberbia te consumió, mira ahora, para que te humille. Dios resiste a los soberbios. Cuando el rey Herodes, no Herodes el que estaba cuando Jesús, sino su sucesor, dice y se dio gloria a sí mismo y no le dio la gloria a Dios, en Hechos 12:23, al instante dice la palabra, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Imagínese eso, de repente de adentro se lo coman los gusanos, usted vivo. El problema que Dios tiene con el orgulloso o con el orgullo es que el orgullo, la soberbia, representa una declaración de independencia. Es diciéndole al Señor, ya yo no te necesito, yo puedo hacerlo con mi propia fuerza. Yo no reconozco que tú eres más poderoso que yo, ni más inteligente que yo. Por lo tanto, yo puedo hacerlo con mis propias fuerzas. Y eso es un problema, porque entonces tú le estás diciendo a Dios, tú no eres soberano. Yo puedo hacerlo. Yo puedo. Yo no necesito a nadie para poder llegar a donde yo quiero llegar o de poder haber llegado a donde pude llegar. Yo no necesito el consejo de un hermano cristiano que venga y me diga que estoy por mal camino, porque yo sé, yo he estado en el evangelio por tanto tiempo. ¿Quién me va a decir a mí qué está bien y qué está mal? Esas son banderas rojas. Cuando usted se acerca a un hermano que usted ve que por la palabra no está bien, y usted le dice, hermano, usted está fuera de orden, hermana, usted está fuera de orden, y se le molesta. Eso es un claro indicativo de soberbia, que no hay mansedumbre. Dios se opone al orgulloso porque niega la soberanía de Dios.
El orgullo del hombre empieza a tomar decisiones contra los consejos bíblicos. El orgullo, de hecho, hace que el hombre esté indispuesto a aprender porque lo sabe todo. Cada caída del ser humano ha sido precedida por la soberbia o el orgullo. Cada caída. Creyó que pudo solo, que lo hizo solo, que puede solo y posteriormente cae. En Santiago 4:6 nos dice exactamente cómo caminar y lo vemos ahí. Dios da gracia a los humildes. Caminar con humildad es lo que la Biblia me dice que yo tengo que hacer para poder estar cerca de Dios, para que Dios no me rechace, para que Dios no se interponga en mi camino, para que Dios no me destruya, para que Dios no me humille. Él dice, la palabra dice que yo debo vivir con humildad, porque Dios da gracia a los humildes. Y si quieres gracia, pues camina en humildad. Y es interesante porque hay un versículo que no me acuerdo ahora, pero tal vez Elvin sabe dónde está, pero que dice que Dios aborrece los ojos soberbios. ¿Dónde que está eso, Elvin? Te agarré fuera de base, lo siento. Dios aborrece los ojos humildes. Y nota que Él no dice, perdón, a los ojos altivos. Y nota que Él no dice a la altivez. Él dice a los ojos altivos. O sea, si usted tiene ojos altivos, Dios no está de acuerdo con eso. Y hay que hacer cambio en nuestra vida. Dios utiliza al humilde, y yo creo que Dios utiliza al humilde porque el humilde se ve exactamente como Dios lo ve. Aún habiéndose convertido, se ve sucio delante de los ojos de Dios. Sabe que comparado con Dios, Él no es nada. Y yo creo que por eso Dios entiende que el humilde puede manejar y recibir de buena manera cuando Dios lo utiliza y darle la gloria a Él, porque sabe que no fue por su propio mérito, sino por los méritos de Cristo. La palabra nos invita a vestirnos de humildad, y esto está en 1 de Pedro 5:5. Nos manda a caminar en humildad y nos manda a evitar la falsa humildad. Y yo creo que ustedes saben cómo se ve la falsa humildad, no voy a entrar en eso. Enseñanza número 3, porque el tiempo avanza. Caminar con Dios requiere una reorganización de tu vida bajo su autoridad. Y eso lo podemos ver ahí mismo en el verso 7. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y huirá de vosotros. Y yo quiero que usted sepa que Jesús nos dio la clave para hacer que el diablo huya de nosotros. Y es resistir. Pero usted me preguntará, Leonel, pero ¿cómo yo puedo resistir al diablo? ¿Cómo yo puedo resistir la tentación? Y la respuesta se encuentra cuando Jesús fue tomado por el Espíritu al desierto y después de 40 días y 40 noches, el diablo se aparece y lo tienta. La respuesta está en cómo Jesús manejó las tentaciones del diablo, que son tentaciones que usted y yo podemos tener. Fue tentado en todo, dice la palabra. Lo que él hacía o lo que él dijo en esas 3 tentaciones fue lo siguiente: porque escrito está. Él no reprendió al diablo, vete de aquí que tú no eres de lo mío. Él no hizo nada de eso. Él no habló en lengua. Él le dijo y le citó la palabra, porque escrito está. Lo que quiere decir que yo debo reorganizar mi vida acorde a lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que Dios manda? Lo que dice es su palabra. Y cuando venga la tentación y te ofrezca lo que te ofrece, que Él sabe, que te puede llevar de una mirada inocente a cometer un acto indecente, lo único que tienes que hacer es citar la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y quedarte quieto. No entres en negociaciones con Satanás. Simplemente recuerda lo que dice la palabra y mantente firme, así como Jesús lo hizo.
Cuarta y última enseñanza. Caminar con Dios requiere sumisión continua, voluntaria y deseosa. Yo lo voy a leer de nuevo. Caminar con Dios requiere sumisión continua, voluntaria y deseosa. Y vamos a leer el versículo 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sumisión continua. Humíllate delante del Señor y Él te va a exaltar. No sé si se acuerdan, 2 prédicas atrás, que yo traje el tema: si amas a Cristo, tu obediencia será tu deleite. Y si tu deleite está en obedecer a Cristo, entonces te recuerdo el mensaje del domingo pasado: sed santo porque Él es santo. Tú entras en obediencia, y cuando tú entras en obediencia, tú entras a ser como Él es. Empiezas a ser santo. Y si tú eres santo como Él es santo, entonces vas a empezar a caminar con Dios. Así que, hermano, vamos a buscar su presencia. Vamos a humillarnos delante de Él. Vamos a reconocer quién Él es. Y vamos a darle todo el mérito a el que se lo merece. Su palabra de hecho dice: separado de mí nada podéis hacer. Así que cualquier cosa, cualquier logro que alguno de ustedes, que yo pueda haber tenido durante mi vida, ha sido gloria y gracia por Él. Amén. Bueno, pongámonos de pie y vamos a orar. Cristo, yo te amo. Y fuera de ti no podemos hacer nada. Todo proviene de ti, todo lo bueno. Padre, mira mi vida, mira la vida de mis hermanos aquí presentes. Nosotros queremos caminar contigo, Señor. Ayúdanos cada día a ser más humildes. Padre, aunque eso signifique que tú nos envíes por un tiempo a humillarnos, como lo hiciste con Nabucodonosor. Pero que así mismo como Nabucodonosor pudo recordar al final que todo venía de ti y que todo era vanidad de vanidades, nosotros podamos hacerlo y reconocer que tú eres el único merecedor de toda gloria, que tú eres soberano, Señor, en nuestras vidas. Nuestros corazones están delante de tu presencia, Señor, para que tú te entrones, Señor, y que tu palabra se haga carne en nosotros y que podamos vivir una vida santa delante de tu presencia, una vida en humildad delante de ti, para así entonces caminar como Noé pudo caminar contigo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú pudiste usar a Moisés precisamente por eso, por su humildad, porque tu palabra dice que no había en toda la tierra un hombre más manso que Moisés. Que nosotros también podamos ser mansos, Señor, para poder recibir esa tarea y llevarla a cabo acorde a lo que tú nos has pedido, Señor. Gracias por este pueblo, Señor. Yo te pido que lo bendiga, Señor, y que lo lleve en paz a sus lugares. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia sabe decir: